El castillo Sforzesco es uno de los monumentos arquitectónicos más grandes del periodo del Renacimiento italiano, y uno de los símbolos de la ciudad. Fue construido en el año 1368, por Gian Galeazzo Visconti, para defender la ciudad, y fue ampliado por sus sucesores, Giovanni Maria y Filippo Maria Visconti, como residencia permanente de la dinastía. En el año 1450, Francesco Sforza comenzó la reconstrucción, con la intención de crear una fortaleza para su propia defensa, pero fue transformada gradualmente en una residencia noble. Con la subida al poder de Ludovico el Moro, hijo de Francesco Sforza, el castillo fue una de las residencias más espléndidas de la ciudad lombarda. Adornado por artistas como Bramante o Leonardo da Vinci, entre otros, convocados para trabajar allí. En 1499, después de la caída de Ludovico el Moro, el magnífico palacio fue ocupado por las fuerzas francesas, al comando del mariscal Trivulzio, y fue el principio de la destrucción del castillo. Durante la dominación española, el castillo fue transformado, convirtiéndose en una fortaleza militar. En el 1800, Napoleón Bonaparte demolió las adiciones españolas, y en 1883, el castillo de Sforza fue restaurado por el arquitecto Luca Beltrami, y convertido en un museo. En la actualidad, alberga varias colecciones y museos, entre los que destacan el Museo de la Escultura, el Museo de Instrumentos Musicales Antiguos, varias colecciones de cerámica, el Museo Egipcio, y el Museo de Arqueología, entre otros. La colección egipcia del Museo Cívico-Arqueológico ofrece al público una selección de cerca de 250 piezas, de las más de 2.500 que componen sus ricos fondos. Los primeros objetos, amuletos y estatuillas de pequeñas dimensiones, fueron reunidos en la primera mitad del siglo XIX, hasta la momia y el sarcófago de Pefjaujasetic, enviados a Milán en el año 1830, por Giuseppe Acerbi, cónsul general de Austria en Egipto. El museo aumentó sus fondos considerablemente durante la segunda mitad del siglo XIX, y especialmente durante el siglo XX. Junto con las piezas donadas por particulares, que en su mayoría carecen de información sobre el contexto arqueológico de origen, se encuentra una colección de hallazgos procedentes de las excavaciones arqueológicas realizadas en el oasis del Fayum, en los años 30 del siglo pasado, realizadas por H.Y., papirólogo y profesor de la Universidad Real de la ciudad. La mayoría de las piezas nos permiten documentar la vida cotidiana de los habitantes del antiguo Egipto. Entre las más importantes de la colección, cabe destacar la escultura del faraón Amenemhat III, de la 12ª dinastía. En los últimos 25 años, las adquisiciones realizadas por el museo han mejorado aún más la colección, que ahora abarca un periodo que va desde el cuarto milenio a.C. al siglo IV después de Cristo. La exposición permanente presenta una temática que permite a los visitantes apreciar la complejidad de la escritura, la sociedad y la vida religiosa del antiguo Egipto. En la actualidad, se encuentra situada en una de las salas Visconti de este imponente castillo. Organizada de forma temática, nos muestra 7 ámbitos diferentes: la escritura, el faraón, los dioses, la vida cotidiana, el culto funerario, las excavaciones arqueológicas, y por último, momias y sarcófagos. El espacio dedicado a la escritura nos muestra la evolución del lenguaje, mediante una selección de piezas que abarcan desde el 3000 a.C. al 1000 después de Cristo. Entre ellas, podemos encontrar varios papiros, herramientas utilizadas por los escribas, estelas con diferentes tipos de escritura, y rollos de papiro. La escritura fue utilizada como herramienta indispensable de la administración egipcia. Desempeñó también una función ideológica y mágica cuando se utilizaba en los monumentos y textos diseñados para perdurar durante toda la eternidad. En las piezas de la colección podemos apreciar los diferentes tipos de escritura, desde el jeroglífico
a la escritura hierática, pasando por la demótica, hasta llegar a la copta, como última etapa de la lengua egipcia. Durante más de 3000 años, la figura del faraón era la columna vertebral de la civilización egipcia. El faraón se convirtió en propietario de una función divina, asumiendo el papel de representante y la manifestación del Dios creador. Era por tanto el único intermediario entre los dioses y los hombres, la única autoridad legislativa y ejecutiva, el único garante de la seguridad de las fronteras de Egipto. El espacio dedicado a los faraones cuenta con algunas piezas de relevante importancia. Entre ellos, cabe destacar un Usebti de Seti I, un relieve donde aparece el cartucho con el nombre de Amenhotep II, y varios modelos escultóricos de diversos faraones. El siguiente ámbito nos acerca la figura de los dioses y el culto. Estos ocupaban un lugar de gran importancia en la vida cotidiana de los antiguos egipcios. La amplia selección de bronces votivos, con representaciones de Osiris, Isis y Horus, así como momias de pequeños animales, considerados sagrados, se pueden ver expuestos en este ámbito. Testigos de la inmensidad y la complejidad del panteón egipcio. En la religión del antiguo Egipto, así como la magia, marcada por numerosos rituales, fueron los dos aspectos de una forma unificada de pensar y de ajustar la relación con lo divino. El recorrido continúa con la colección de objetos de la vida cotidiana. Sin duda alguna, procedentes en su gran mayoría de los ricos ajuares funerarios, que han llegado hasta nuestros días: joyas, cerámicas, muebles, herramientas de trabajo, utensilios para el cuidado personal, y un sinfín de objetos más. En este espacio podemos apreciar una rica colección de piezas, entre las que destacan unas sandalias, fragmentos de las denominadas maquetas, algunos juguetes, y varios objetos cerámicos. En la fe de los antiguos egipcios, estaba profundamente arraigada la supervivencia del hombre después de la muerte, por lo que el ritual y el culto funerario eran de gran importancia. A lo largo de la historia, todas estas prácticas fueron evolucionando y variando. De esta forma, los antiguos egipcios abastecían a los difuntos con todo lo necesario para la vida en el más allá. Objetos que se depositaban en las tumbas, como partes fundamentales de los entierros. Usebtis, amuletos, estelas funerarias o pasajes del libro de los muertos. Son algunas de las piezas que podemos encontrar en el espacio dedicado al ámbito funerario. Importantes también son algunos de los objetos y piezas procedentes de las diversas excavaciones arqueológicas. Entre ellos la escultura de piedra calcárea de Amenemhat III, de la 12ª dinastía, o una cabeza de esfinge de época tolemaica, representando al faraón Ptolomeo IX. Finalizamos el recorrido con el espacio dedicado a las momias humanas, sarcófagos y máscaras funerarias. Varios son los ejemplos de sarcófagos antropomorfos que posee el museo. Entre ellos el sarcófago de Padikonsú, de la 22ª dinastía, o el de Pefhauyasetit, perteneciente a la 26ª dinastía. Ambos realizados en madera policromada. El ámbito se completa con varias máscaras funerarias de madera policromada, y dos momias humanas en perfecto estado de conservación.